Hola, sean bienvenidos a esta cápsula donde vamos a realizar un ingreso de colaboradores en nuestra planilla. Acá tenemos un libro donde tenemos los encabezados de una tabla donde vamos a ingresar el root, el nombre, apellido y cargo. Es importante también, antes de comenzar a utilizar UserForm, para este caso, es que la hoja la llamé colaboradores. Entonces, antes de ingresar a Excel a ver todo lo que es el UserForm, generé un esquemita que finalmente acá nosotros tenemos la tabla y lo que queremos realizar es que en el Excel existe un botón, ¿ya?, en el cual nos permita llamar a este UserForm para poder realizar las acciones. Entonces, además de generar el UserForm con agregar, actualizar y eliminar, que son los comandos que queremos realizar, vamos a tener que realizar un botón que va a estar en el Excel y nos va a llamar este formulario. Ya dentro del formulario vamos a tener las opciones de agregar, actualizar y eliminar. Y para poder hacer esto va a ser necesario tener una función que nos ayude a buscar a la persona. Porque, por ejemplo, si yo aquí agrego a una persona con su root, el nombre, por ejemplo, Pedro Soto, administrador, y aunque yo agrego esa información y efectivamente la tengo acá, perfecto, pero puede que yo me haya equivocado y en realidad no se llamaba Pedro, se llamaba Juan. Entonces, para poner el botón actualizar se va a tener que buscar a la persona dentro de algún identificador. Dentro de las características que tiene esta tabla, el valor que no se repite es root. Entonces vamos a utilizar root para poder hacer esta búsqueda y que pueda modificar finalmente esta fila. Por ejemplo, yo pondría actualizar y tendría que darnos la capacidad para que se pudiera modificar el nombre y quedara de esta forma, ¿cierto? Lo mismo pasa con el botón eliminar. El botón eliminar va a buscar este identificador único que es el root para poder realizar su trabajo. Bien, entonces ahora vamos a realizar esto acá en Excel. Y acá yo ya tengo listo el UserForm, que en el fondo voy a apretar play para que se pueda visualizar mejor. Tengo algunos labels con el root, nombre, apellido y cargo. Tengo unas cajas de texto que van a almacenar esta información y el botón agregar, actualizar y eliminar. Es importante indicar que en la última evaluación solamente se van a considerar estos tres botones: agregar, actualizar y eliminar. Bien. Entonces acá en mi UserForm, si vemos, tengo las cajas con txt root, nombre, apellido, cargo. Los botones tengo cmd agregar, cmd actualizar, cmd eliminar, y los labels, claro, los labels no los he puesto, sería lbl root, lbl nombre, lbl apellido y lbl cargo. Entonces ahora sí está todo registrado. Y también, por ejemplo, el UserForm podríamos cambiarle de nombre, podríamos ponerle registro colaboradores, por ejemplo. Ese va a ser el nombre del UserForm, y que podemos ver ahí que está el formulario de registro de colaboradores. Perfecto. Entonces ahora vamos a ingresar a el código, que aquí ya está realizado, y voy a ir explicando paso a paso qué es lo que se realiza en cada una de cada una de las funciones o comandos. Bien, entonces ingreso al código y lo primero que voy a hablarles es respecto a la función. Como les indiqué anteriormente en la imagen, tenemos que generar una función que logre buscar el identificador, en este caso el root,
para poder realizar las modificaciones cuando hacemos actualizar o eliminar. Entonces esta función se declara, partimos con function, se va a llamar buscar personas y internamente va a estar Bible ID as string, que va a decir que el identificador va a ser una cadena de texto y que esta función lo que va a almacenar es un tipo de dato long, que es un número largo, un número que puede ser muy grande. ¿Y por qué sirve esto? Porque claro, acá en el ejemplo vamos a tener a lo mejor 3, 5 elementos, pero podríamos tener miles o incluso, exagerando, millones de datos. Entonces por eso es que se deja asignado el tipo numérico long, para que después en el futuro, si es que esto crece mucho, crezca sin ningún inconveniente. Luego en la función declaramos una variable que se va a llamar RNG, que en el fondo es una variable de tipo rango, que se utilizará para referenciar un rango en la hoja de Excel. ¿Ya? Eso es lo que acá va a ser la clave. Esta variable es la que va a ayudar con el rango de la información. Luego, con with this workbook.cheats colaboradores, lo que le estoy indicando que en este archivo de Excel, el que estoy trabajando, si se fijan acá en el proyecto me aparece this workbook, y this workbook tiene una hoja, que es la hoja 1, que se llama colaborador. Entonces le estamos indicando que nosotros vamos a hacer algo en esta hoja en particular. Lo primero es buscar el identificador, y aquí utilizamos el componente set, ¿ya? En RNG, que lo que va a hacer es buscar en las columnas y encontrar este famoso identificador. Y cuando encuentre en el fondo la función busca la primera columna de la hoja colaboradores, la primera columna, con el valor proporcionado en el parámetro ID. Entonces el what ID, lo que está acá, especifica qué valor se está buscando, y específicamente estamos buscando este identificador. ¿Ya? El lookin es igual a xlsValues, indica que se buscan los valores reales de las celdas y no, por ejemplo, fórmulas. Se busca el valor que está ahí especificado. En el caso, esto es bueno dejarlo registrado en el caso de que uno haya trabajado con fórmulas y que no estamos buscando la fórmula, sino que el valor de la multiplicación o de lo que se esté realizando. En este caso no aplica de forma directa, pero como buena práctica es bueno indicarlo. Y el lookat xlwall significa que se busca una coincidencia exacta con todo el contenido de la celda. O sea, básicamente acá nosotros estamos replicando de alguna forma el buscar o buscar B, ¿cierto? Y se genera una condición que si RNG, si no es nada, esta línea verifica si este ID no es nada. Lo que quiere decir que encontró algo. O sea, lo que está diciendo, si RNG, que es el valor del identificador, el número de la columna, ¿cierto? De la fila, disculpen, no es nada, o sea, el no es nada quiere decir que es algo, va a almacenar el buscar persona este número de fila. En caso contrario, que no encuentre el identificador en la primera columna, va a devolver un valor 0. Y eso es lo que hace finalmente esta función, que podríamos resumir que busca el valor específico en la primera columna de la hoja y devuelve el número de la fila en la que se encuentra ese valor. Si ese valor no se encuentra, devuelve 0. ¿Ya? Ojo, que acá el ID, ¿cuándo va a aparecer? Si volvemos acá, cuando pongamos a agregar, nosotros vamos a agregar esta fila con el valor del root, todos sus datos, y cuando nosotros ponemos a actualizar, lo que va a buscar es este identificador, va a ver si es que existe el root que va a estar en nuestro formulario. Visto desde el user form, si yo pongo play, acá yo voy a tener un root, por ejemplo, el nombre, voy a poner Pedro Soto, y es administrador, por ejemplo. Yo al poner a agregar,
se agrega este valor. Pero cuando yo quiero actualizar o eliminar, lo que va a hacer es buscar por este identificador por root. Por ejemplo, entonces acá yo voy a decir que en vez de Pedro se llamaba Juan. Entonces al poner actualizar, se actualiza el valor. O al poner eliminar, se elimina. Entonces, volviendo al user form, esta función para eso nos sirve. Para poder buscar el valor que está en acá en nuestro user form como root. Por ejemplo, si yo lo ejecuto y no hay nada, si yo pongo agregar, me va a dejar agregar. Va a agregar algo vacío, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, todo lo demás, agregar. Entonces en este instante está buscando, por D, va a buscar el identificador D. Entonces yo voy a poner acá Juan y me va a actualizar, efectivamente. Y va a mantener el resto de los campos también. Acá, si está todo vacío y pongo actualizar, porque lo único que no puede faltar es el root. Si yo quito el root y pongo actualizar, en el fondo no realiza la actividad, ¿ves? No genera la actividad, no genera la modificación, porque sí o sí tiene que estar el identificador D, o sea, en este caso que es D que puse, y le pongo Antonio, por ejemplo. Entonces ahí sí va a generar la actualización, porque efectivamente en la primera columna aparece este identificador que es D, que obviamente no lo vamos a mantener, porque si yo agrego dos veces, por ejemplo, y ya está el D duplicado, si yo pongo acá Armando, solamente me va a actualizar siempre el primero, porque va a ser el primero que encuentre en la fila, en la columna, disculpe. Entonces por eso que vamos a utilizar como identificador en este caso el root. Bien, dicho eso, volvamos acá a los comandos. Entonces acá, de todas formas, toda la explicación paso a paso de lo que hace cada línea lo voy a subir como un documento para que ustedes puedan tener ahí el paso a paso, ¿ok? Luego, ya que tenemos esta función buscar persona, lo que tenemos que hacer es el accionamiento de los botones agregar, actualizar y eliminar. Entonces, en el botón agregar, lo que nosotros acá es llamar al comando agregar, al botón comando, cuando hace un clic, ¿cierto? Aquí vamos a generar una variable que se llama última fila, que va a ser también tipo long, que es un número que puede ser un número muy grande, ¿sí? Y utilizamos entonces el with this workbook sheets colaboradores, que lo que quiere decir esta línea es que se va a trabajar en la hoja de este libro de Excel, específicamente en la hoja colaboradores. Luego lo que se va a hacer es acá asignar a última fila. Lo que va a hacer esta es encontrar la última fila utilizada en la primera columna y luego suma 1 para referenciar la próxima fila vacía. ¿Qué quiere decir? Si es que volvemos acá al ejemplo, nosotros ya tenemos dos valores. Entonces aquí voy a escribir de nuevo algún dato, voy a poner cualquier cosa acá. Y si pongo agregar, lo que va a hacer es que va a ver acá en la primera columna, va a decir que el primero está ocupado, el segundo está ocupado y aquí está vacío. Entonces ahí va a agregar la información. Si lo vuelvo a generar, ese es el comportamiento que va a hacer para que vaya completando, ¿sí? Volviendo acá, entonces acá lo que va a hacer es que última fila siempre va a ser la fila, la celda en la fila 1 que esté vacía y que se le va a agregar un valor, ¿ya? Entonces eso es lo que hace. Resumiendo, lo que hace esto es encontrar la última fila utilizada en la primera columna y luego le suma 1 para que pueda escribirse debajo de esa fila ocupada. Luego tenemos estos puntos cells, que lo que hacen es encontrar la última fila con datos en la primera columna. Luego buscan la última fila con datos en la segunda, en la tercera y en la cuarta. ¿Para qué? Para agregar finalmente, y luego que la encuentran, acá, que en el fondo última fila, por ejemplo, acá ya estaba registrada. Si vuelvo al Excel,
La función, o sea, el comando o la variable última fila acá, si pensamos desde el 1 al 7, nos va a indicar que la última utilizada es 7 y se le va a agregar 1, en consecuencia va a quedar como última fila 8. Y acá dice, si en la celda 8 de la columna 1 tú vas a agregar el valor de root, en la fila 8, la columna 2, tú vas a agregar el nombre, en la fila 8 de la columna 3 vas a agregar apellido y en la fila 8 de la columna 4 vas a agregar el cargo. Luego que registre toda esta información, va a poner finalizar, se finaliza este with, y lo que va a hacer es generar una caja de mensaje que va a decir el colaborador fue agregado, de haber dicho aquí, fue agregado exitosamente. Y lo va a mostrar como un mensaje de texto. Bien. Luego viene el botón actualizar, que lo que va a hacer es asignar una variable que se llame fila. Nuevamente se va a utilizar el tipo de número long, que es un número muy extenso, por si es que la lista fuera muy extensa. Y lo que va a hacer que fila, en el fondo, fila va a utilizar la función buscar persona, que es la que habíamos declarado arriba, y pasándole como un argumento el valor de un control llamado txt root, o sea, el texto de root, y específicamente le va a entregar el valor de root. Luego, si esa fila es distinto a 0, recuerden que cuando era 0 buscar persona, cuando no encontraba, en este caso el identificador, el ID que yo estoy indicando acá, va a ser root. Entonces, si el root no está en la lista, me va a arrojar 0. Pero en este caso, se supone que cuando yo quiero actualizar, el root aparece. Entonces, en este caso, cuando la fila va a ser distinto a 0, o sea, que le va a indicar la fila específica donde está ese root, va a generar la modificación en las columnas 2, 3 y 4, modificando nombre, apellido y cargo. Cuando finalice este proceso, va a mandar un mensaje indicando que la información del colaborador se actualizó exitosamente, y en el caso contrario, o sea, cuando no exista el root en la tabla, va a indicar que el ID del colaborador no fue encontrado, o en este caso el root del colaborador, por ejemplo. Root del colaborador no encontrado. Entonces, veamos cómo funciona esto en la práctica. Ahora sí. Voy a ir a Excel. Ahora sí. Abro acá. Ejecuto. Entonces, acá nosotros tenemos varias cosas que modificar. Por ejemplo, el primer identificador D no lo puedo eliminar. Vamos a eliminar D, porque en realidad no debería haber en root el D. Entonces lo eliminé. Perfecto. También voy a borrar tantas réplicas de el root. Ahí, perfecto. Entonces ahora tenemos este root, donde vamos a poner que es Pedro Soto. Pedro Soto. Y es administrador. Entonces vamos a actualizar. Y efectivamente lo que genera es busca el root, ¿cierto? Si lo encuentra, genera las modificaciones en nombre, apellido y cargo. Ahora voy a agregar otro valor. Y acá, por ejemplo, si yo pongo actualizar, este root no está en el sistema. Entonces me va a aparecer root del colaborador no encontrado. Efectivamente, no puedo actualizar algo que no existe. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a poner que es Juan Tapia y es contador. Ok, lo agregamos. Y en realidad no se llamaba Juan, se llamaba Antonio. Entonces con el root, que ya sí sabemos que aparece acá, podemos cambiar el nombre, que en este caso es Antonio, y ponemos actualizar. Y al apretar actualizar va a utilizar la función buscar. El identificador va a ser root, va a encontrar efectivamente este root y va a modificar. Y modificar la información. Perfecto. Entonces, ya hemos visto la función buscar persona, la función agregar, la función actualizar. Esto, el código lo voy a enviar en un blog de notas,
ya el código para que ustedes lo puedan replicar. Y también voy a enviarles un archivo de Word explicando qué es lo que hace línea a línea cada código. ¿Okay? Y el último que queda por explicar es cuando se aprieta el botón eliminar. En este caso, cuando el botón eliminar se le haga un clic, lo que va a hacer es generar una variable que se llama fila. Una cosa importante a indicar es que nosotros en el ejercicio de la calculadora habíamos asignado las variables fuera de las funciones o fuera de los subprocesos. En este caso vamos a generarlas de forma interna, lo que quiere decir que esta variable solamente tiene este valor cuando está utilizándose este proceso. Si ahora yo ocupo este valor de fila, va a ser distinto porque solamente se activa cuando yo aprieto el botón. Si es que yo, por ejemplo, agarro esta variable y la asigno acá arriba, ¿ya? Esta variable queda para disposición de todas las funciones, pero en este caso no es el comportamiento que se quiere, entonces es por eso que se indica internamente en el subproceso para que solamente se genere y ejecute los cálculos o almacene lo que se tiene que hacer cuando se hace este proceso, y después podríamos decirlo se borra. Entonces acá generamos una variable que se llama fila, va a ser del tipo long, y fila va a ser igual a, vamos a ocupar la función buscar persona y le vamos a indicar que el identificador va a ser root nuevamente. Por ejemplo, en este caso, debido a que fila en ambas condiciones se aplica lo mismo, podría estar afuera, pero el tiempo de que yo apriete actualizar y después puedo estar ingresando y después eliminar son distintos. Es por eso que se deja de forma interna para que lo ejecute cuando se apriete el botón, ¿okay? Para que no tenga valores guardados por defecto y por algún tipo de error borre información que no sea la deseada. Entonces aquí fila lo que va a asignar es el número de fila donde va a estar el root en el cual nosotros queremos eliminar, y pregunta que si fila es distinto a 0, porque cuando la fila es igual a 0, o cuando vemos la función buscar persona, quiere decir que no se encontró el root en la tabla. Cuando es distinto a 0, entonces lo que va a hacer es que va a ir al libro, a la hoja colaboradores, y va a borrar la fila. Va a borrar toda la fila. Rows es fila en inglés, y entonces es la fila 2, 3, 4, la que sea necesaria. Y luego va a enviar un mensaje que diga el colaborador eliminado exitosamente. En el caso contrario, cuando no se encuentre el root en la tabla, me va a indicar que el ID del, aquí está mal esto, sería el root del colaborador no fue encontrado. Un pequeño spoiler. Entonces no fue encontrado. Entonces ahí se genera de forma completa esta función. Vamos a ejecutarla. Entonces acá vamos a ingresar un root que no existe en la tabla, y si pongo eliminar me va a decir root del colaborador no fue encontrado, efectivamente. Y ahora vamos a ingresar uno que sí existe, y pongo eliminar y me dice colaborador eliminado exitosamente, y ya no lo tenemos en nuestra tabla. Perfecto, hasta ahí tenemos ya entonces el user form de forma funcional. Ahora lo que nos queda es generar este botón dentro del archivo de Excel para llamarlo sin necesariamente ingresar a Visual Basic, y esto se logra yendo acá al archivo de Excel. Tenemos que habilitar la vista de programador. Les recuerdo que para habilitar la vista de programador uno tiene que ir a archivo, tiene que ir a opciones, tiene que ir a personalizar cinta de opciones, y acá por defecto no está marcado y tienen que ustedes hacerle clic acá en programador para que esté con el ticket, y ponemos aceptar y ya les aparece programador. Una vez hecho eso, acá tenemos una cajita que se llama insertar, y vamos a insertar un botón. Me dice nombre de la macro, en este caso le vamos a llamar acceso macro, por ejemplo, con el acceso
macro. Siempre es importante no dejar espacio. Vamos a poner ahí nuevo. Entonces aquí se llama acceso macro. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nosotros tenemos un registro, un formulario que le llamé registro de colaboradores. Entonces, internamente aquí tengo que poner load, que es la función de cargar, y tengo que poner el nombre, que sería registro colaboradores, que es el nombre de mi formulario. Luego, nuevamente llamar a registro colaboradores punto show, que es lo que me va a mostrar finalmente el acceso. Dicho esto, ya escrito, si yo minimizo y hago clic, me va a llamar entonces la macro. Acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos editar el tamaño, podemos editar el texto, que se llame llamar macro. Perfecto. Entonces ahora yo le hago clic y me va a llamar al formulario. Vamos a modificar el ya hecho, que se llame Rafael, por ejemplo. Es importante que si ustedes no ingresan apellido ni cargo, si yo pongo actualizar se va a borrar apellido y cargo. Miren. ¿Ven? Es importante que esté el resto de información. No sé, acá vamos a poner Soto y ir a administrador. Entonces ahora actualiza de forma correspondiente. Muy bien. Y con esto termina el ejemplo del registro de colaboradores. Vuelvo a indicar que la actividad final del módulo, de la asignatura, disculpen, es muy similar a lo que se trabaja acá, pero está orientado a productos. Ya se va a subir en el ambiente de aprendizaje lo que se espera de que ustedes pueden lograr con el user form para esta última evaluación. Les deseo el mayor de los éxitos, muchachos, en esta última evaluación. Que estén bien.